Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos nuestros compañeros de La Fuente. Les aprecio mucho su acompañamiento. Por supuesto, a nuestro coordinador, muchas gracias, coordinador, por acompañarnos, y a la senadora, mi querida amiga Kenia López Rabadán. Bueno, el día de hoy vamos a compartirles a ustedes algo que nos parece un paso decisivo. Como ustedes saben, porque aquí lo hicimos en conferencia de prensa, el pasado 21 de julio, como Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, presentamos una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una queja que es para nosotros fundamental, una queja que debe marcar un precedente para, pues, denunciar la omisión, la irresponsabilidad, la no estrategia y, evidentemente, la negligencia tan grave con que esta pandemia se ha conducido. Quiero recordar, solo para que todos tengamos presente parte del contenido de esta queja que presentamos ante la Comisión de Derechos Humanos. Uno de los puntos es, evidentemente, que nunca se ha dado un acto administrativo como gobierno federal para el uso del cubrebocas en determinados contextos. Es más, todavía hasta hace muy pocos días se estaba negociando o se estaba discutiendo entre el encargado de la pandemia y otros actores si era bueno o no usar el cubrebocas. Es decir, en contra de todo lo que está pasando en el mundo y lo que recomienda la comunidad científica. En segundo lugar, el modelo Centinela, que ha sido desacreditado y reprobado prácticamente por los expertos por considerar que no es el correcto para la atención de esta pandemia. Que no se han practicado las pruebas suficientes, ha habido una renuencia total desde el inicio de la pandemia a practicar pruebas. El cuarto, evidentemente, las condiciones precarias con que ha debido de enfrentar esta pandemia una gran parte del personal de salud. Se han hecho denuncias también frente a compras y adquisiciones para enfrentar la pandemia. Pues este temor, que ya no es fundado, así lo poníamos como fundado, ya no es un temor fundado, desgraciadamente es una realidad en la reducción de adquisición de insumos médicos para la vacunación de niñas y de niños. Ya estamos enfrentando problemas reales en muchos estados de falta de vacunas. No se diga la tragedia que están viviendo las niñas y niños con cáncer desde hace muchos meses. Y por supuesto, la omisión y la renuencia del gobierno federal para la entrega de un ingreso básico universal. Esto es fundamentalmente el contenido de la queja que se presentó. ¿Por qué les hemos invitado esta mañana a esta conferencia de prensa? Para informarles a todas y todos ustedes que el pasado 14 de agosto del año en curso, el grupo parlamentario, nuestro grupo, fue notificado que se admitió la queja presentada y que se van a iniciar de inmediato las investigaciones y los trámites correspondientes. La queja admitida por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos estará a cargo de la 5ª Visitaduría General, y es muy importante dar a conocer los pasos que siguen una vez que esta queja ha sido aceptada. De inmediato, esto deja constancia de que nuestra queja ha tenido todos los elementos técnicos y jurídicos procedentes. Permítanme ahora, de manera muy breve, describir los 3 pasos que siguen una vez que ha sido aceptada la queja. En primer lugar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estará enviando una comunicación a la autoridad señalada como responsable de esta presunta violación a los derechos humanos, que en este caso es la Secretaría de Salud y, de manera particular, el doctor López-Gatell. En un plazo máximo de 15 días naturales, estas instancias deberán rendir un informe sobre sus actos, omisiones o resoluciones que se le atribuyen la queja. Si no presentan este informe, se tienen por cierto los hechos manifestados en la queja, salvo prueba en lo contrario. En segundo lugar, lo que se refiere a las medidas cautelares. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también podría dictar medidas precautorias o cautelares. Esto quiere decir, podría ser de conservación para efectos de garantizar la atención médica a las personas que lo requieran, y de restitución para las personas, aquellas personas que han enfermado, o para las personas vinculadas a quienes ya hayan fallecido
desafortunadamente, desgraciadamente, que hoy en nuestro país suman decenas de miles con motivo de la falta de atención o por medidas gubernamentales erróneas, que es lo que estamos poniendo en esta queja. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con dictar una recomendación o bien un acuerdo de no responsabilidad. ¿A qué me refiero? Que la autoridad contará con 15 días hábiles para decir si acepta o no la recomendación, en este caso la Secretaría de Salud y los implicados. En caso de aceptarla, tendrá otros 15 días para acreditar que ha cumplido con la misma, y en caso de no aceptarla, fundará, motivará y hará pública su negativa. Si es así, podrían ser citados al Senado de la República de manera inmediata o a la Comisión Permanente, que exigirá que expliquen dicha negativa, y de persistir la negativa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos incluso debe dar vista al Ministerio Público. Estos son de entrada los 3 pasos subsecuentes, y el propósito de esta conferencia de prensa es mantenerlos, como nos comprometimos, informarlos paso a paso, y evidentemente de parte de nuestro grupo parlamentario, frente a la tragedia sin precedente en materia de salud y el luto que están enfrentando miles y miles de familias, que superan por mucho las cifras oficiales dadas a conocer, dado que la propia autoridad reconoce que hay un subregistro muy importante. Estaremos exigiendo que estas recomendaciones se den de inmediato, a la brevedad, porque no podemos seguir esperando más negligencia y un manejo tan fallido, equivocado y contrario a todo lo que ha recomendado la comunidad científica de esta pandemia. Por mi parte es cuanto, y agradezco nuevamente a nuestro coordinador su acompañamiento, su liderazgo, a la senadora Kenia López Rabadán, que como saben es nuestra presidenta de la Comisión Nacional, de los Derechos Humanos en la Cámara de Senadores. Ella preside la Comisión de Derechos Humanos, ha sido una incansable luchadora a favor de que se cumpla en tiempo y forma, y estamos a las órdenes de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Senadora, muchas gracias. Fernando Mayolo, te veo conectado. ¿Haces tú tu pregunta o la hago yo? Bueno, pregunta Fernando Mayolo, en el caso de Maribel de 13 años, es un crudo testimonio de la falta de medicinas para combatir el cáncer. Si pudieran darnos una opinión, senadoras, por favor. Bueno, Mayolo, muy temprano hoy pude leer esta historia de Maribel en el periódico Reforma. Quiero señalar que la historia de Maribel, por supuesto, es inadmisible, es criminal lo que le están haciendo a Maribel, pero que desafortunadamente, Mayolo, tenemos muchísimos casos de niñas y niños con cáncer a quienes se les han cancelado sus quimioterapias, sus tratamientos, que no han sido escuchados los padres de familia, que han sido engañados. Se ha dicho muchas veces en tribuna por nuestro grupo parlamentario y en muchos otros ámbitos la decisión equivocada de estas compras centralizadas que se dieron desde el año pasado, y la cancelación de la compra y adquisiciones de estos productos con responsabilidad para tenerlos de manera oportuna. El Seguro Social no tiene 2 de los medicamentos fundamentales para iniciar la primera etapa de este tratamiento, y ambos fármacos, como algunos otros, han desaparecido del inventario del IMSS desde que la actual administración prohibió que se hicieran estas compras a laboratorios que antes surtían a hospitales. Si bien algunas de ellas se consiguen de otra manera, es imposible atender estos casos por el costo que representan. Lo que quiero señalar, Mayolo, y a quienes nos acompañan, es que a mí particularmente, que en la presidencia de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, un grupo de 150 doctoras y doctores, oncólogas y oncólogos de diferentes lugares de este país, con su nombre y su apellido, denunciaron la falta de medicamentos. Estas 150 cartas que recibimos en la comisión deben de tener al menos 2 a 3 meses, donde ya se denuncia en casi cada rincón del país
esta política que ha sido verdaderamente criminal para las niñas y los niños con cáncer. Hoy todavía vemos, y con esto termino mi respuesta para dar paso a lo que quisiera señalar el coordinador y la senadora Rabadán, si es el caso, diciendo que todavía los padres de familia siguen exigiendo, siguen subiendo a las redes sociales las peticiones. Vemos a las niñas y a los niños portando carteles, las niñas y los niños enfermos de cáncer, pidiendo que se reanuden los tratamientos. Y Mayolo y quienes aquí nos acompañan lo saben muy bien, nos los han dicho los expertos, suspender tratamientos para niñas y niños con cáncer es condenarlos, en su gran mayoría, a la muerte. Llevar a los niños a la muerte. Esa es la situación que está enfrentando Maribel y muchas niñas y niños más a lo largo y ancho de nuestro país. Senadora, muchas gracias. Para el coordinador Curi, nos dice Israel Aldave, sobre la reunión de mañana entre los tres poderes para revisar la reforma al Poder Judicial, ¿el PAN acompañará este cambio que está impulsando tanto el presidente como su partido Morena? ¿Es prioridad en estos momentos la reforma al Poder Judicial? ¿Condicionará el grupo parlamentario su voto a favor a cambio de que se apruebe el IVU? Muchas gracias, Israel. Ya se instaló una mesa de debate, de diálogo y de rebote de ideas, la cual está manejando Damián Cepeda. Vamos a ver en qué sentido viene, qué tanto nos están escuchando. Y nosotros no escatimamos lo que es bueno para el país. Si vemos que está bien para el país, no escatimaremos una por otra. Por supuesto que seguiremos insistiendo en el ingreso básico universal, que es lo que más le preocupa ahorita a los mexicanos. Pero si esta otra, que es innecesaria también, una legislación sobre el Poder Judicial para poder combatir a los delincuentes y que no salgan de las cárceles, por supuesto que estaríamos dispuestos a acompañarla. Muchas gracias, coordinador. Jorge Chaparro, ¿estás conectado? ¿Qué tal? Buenos días. Yo quisiera preguntarles, en primer lugar, ¿qué tanto nos conviene como país una nueva y profunda reforma judicial como se está anunciando? El presidente de la Suprema Corte de Justicia presentó una iniciativa que fue más bien cosmética del sistema judicial. Argumentó que los cambios deberían de ser graduales. Ya llevamos cerca de una década tratando de implantar un nuevo sistema adversarial y la pregunta es, ¿lo único que hemos logrado es una puerta giratoria? ¿Qué opinión le merecen, por ejemplo, los miembros del Poder Judicial, como en el caso del Mochomo, que aceptan sobornos para dejar ir a este sujeto, o como en el caso del pederasta de Jalisco, que burló la justicia porque alguien no clasificó bien el delito? Y finalmente, bueno, me gustaría preguntarles también si hay esta sensación o esta situación de que el presidente está violando el debido proceso al exigir que el caso Lozoya sea abierto a todo el público, que se conozca ya en este momento en que está la averiguación abierta, pues toda esta información que está generando el señor Lozoya y que, bueno, pues podría violar el debido proceso. Al hacer una reforma judicial, ¿no estaremos abriendo una caja de Pandora? Muchísimas gracias. Coordinador y después quien desee, por favor. A ver, el tema de que haya un cambio en el Poder Judicial, nos juntamos la semana pasada con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Nos platicaba que asumían que dentro del Poder Judicial había casos de corrupción, había casos de nepotismo y que se necesitaba una reforma al Poder Judicial. Yo creo que el hecho que se tenga que empezar a platicar y ver y rebotar las ideas es positivo para el país. Yo veo en lo personal con agrado que se busque una reforma al Poder Judicial y que venga desde el Poder Judicial. Sin embargo, habrá que ver los alcances y, como tú bien comentas, Jorge, que no sea solamente cosmético y que no sea de forma, sino que sea de fondo. De lo que se refiere a los videos, nuestro presidente, ya lo que estamos viendo es que solamente se busca un circo mediático. Este país no busca, este gobierno de Morena no busca la justicia, busca solamente evitar que se platique de los problemas de ahorita para platicar de los problemas que están pasando antes sin tenerle respeto a las instituciones ni a los debidos procesos. Por supuesto que lo veo como un circo mediático más que un proceso como se tiene que ver, por supuesto, para pegarle a la oposición
que según ellos es una oposición moralmente derrotada, y lo vamos a demostrar que no. Senadoras. ¿No? Decirles, por supuesto, a ver, el tema lo platicamos, de hecho, con el presidente de la Corte. Como ustedes saben, nos reunimos con él. Y es claro que ellos, digamos, en esta iniciativa que han presentado, lo que están haciendo es hacer una reforma al Poder Judicial, ¿no? Digamos, a la estructura orgánica del Poder Judicial. Y, sin embargo, se lo dijimos también, ¿no? Como un partido en el Senado de la República, le dijimos que nos surgía una reforma al sistema de justicia, que es muy distinto al Poder Judicial. La reforma del sistema de justicia va a beneficiar no solamente a los impartidores de justicia, no solamente a los jueces, a los magistrados, a los ministros, sino va a beneficiar a los ciudadanos. Y claro que hay, digamos, un compromiso con el presidente de la Corte para que nosotros en el grupo parlamentario podamos encontrar la forma idónea para poder resolver muchos problemas. ¿Cuál es el tema de fondo en el tema judicial en México? Pues que no hay justicia y no hay Estado de Derecho. Y lo vivimos claramente hoy, por ejemplo, con el tema de Lozoya, ¿no? Llevamos un circo mediático ya en varias semanas. Es claro que el presidente de la República está empujando para que las cosas no se hagan de manera legal, sino de manera cirquera. Y eso tiene que detenerse. No puede ser que haya, digamos, una cantidad de filtraciones que no permitan certeza y que, peor aún, arriesguen el procedimiento de sanción para este señor que a todas luces no se puede entender cómo tiene un patrimonio de cientos de millones de pesos que no son justificables con sus ingresos. Yo les diría que, por supuesto, el grupo parlamentario ha tenido una posición clara. Hay que entrarle al sistema de justicia para modificarlo, para generar mejores condiciones y para que quienes estén en la cárcel no necesariamente sean los pobres porque no tuvieron un buen abogado. Hoy claramente se ve que hay una impartición de justicia personalizada, ¿no? Dependiendo de quién eres, es cómo te va. Si hay una venganza contra ti, pues ahí está Rosario Robles. Si hay un acuerdo político por encima de la ley, ahí está Lozoya. Si hay una muestra clara de que millones de mexicanos hoy no tenemos certeza de qué va a pasar con el Poder Judicial, pues ahí están los miles de pobres que están en la cárcel porque no tuvieron un buen abogado. Ahí están las mujeres que no pudieron defenderse y afuera están los miles de delincuentes que no pudieron formar parte, digamos, de la justicia porque están libres, porque siguen delinquiendo y porque lamentablemente este sistema no ha cambiado. El gobierno dijo que llegaría para mejorar las cosas y no lo ha hecho ni siquiera en la primera parte que sí le toca al gobierno, que es la investigación. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Vázquez Mota, por favor. Sí, bueno, no puedo más que acompañar lo que se ha dicho, pero también quiero compartirles que nuestro encuentro con el presidente de la Corte, el ministro presidente, yo en lo particular quise hacer énfasis justamente en la urgente necesidad de reformar mucho de lo que tiene que ver para que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder a la justicia. México hoy es el país que aporta por lo menos el 60% de los contenidos de toda la pornografía infantil del mundo. México también ocupa un lugar nada honroso entre los primeros lugares del turismo sexual infantil. Y evidentemente, del otro lado o la otra cara de esta moneda es una terrible impunidad. Una falta de reconocimiento hoy, por ejemplo, de los ciberdelitos. Los ciberdelitos hoy están afectando a millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Estamos pidiendo también urgentemente una formación, capacitación y una conciencia distinta de cómo debe acceder y abrir los caminos para acceder a la justicia de niñas, niños y adolescentes. Y evidentemente aquí hay toda una construcción que tiene primero que reconocerse y una transformación obligada. Así que sí estamos por una transformación y una reforma de gran calado,
y que no se quede solamente reconociendo que hay aspectos importantes que esta propuesta aborda, pero que no llegan, como ya se ha señalado, al fondo. Yo reitero hoy en esta conferencia de prensa la urgencia de voltear a mirar a la niñez y a la adolescencia, que hoy, en términos generales, al igual que millones de mexicanos, pero particularmente en este sector, que son casi 40 millones de mexicanas y mexicanos, niñas, niños y adolescentes, simple y sencillamente no existe en la impartición y el acceso a la justicia. Por lo tanto, seguiremos trabajando y hay un grupo, como ha señalado el coordinador, que de tiempo completo está en este análisis y en esta contrapropuesta que nos parece indispensable. Muchas gracias, senadora. Víctor Mayén nos hace dos preguntas. Dice, un sondeo de opinión publicado el día de hoy arroja que Ricardo Anaya es la figura de contrapeso al gobierno de AMLO. ¿Cuál es su opinión? Si quieren esa y luego les digo la otra. Yo creo que Ricardo Anaya es un activo para el Partido Acción Nacional y, por supuesto, para el país. Puede ser un contrapeso y siempre lo hemos dicho, y esperemos que los contrapesos no solamente vienen en este momento de los partidos políticos, también vienen de la sociedad civil. Muchas gracias. Senador. Gracias. Me parece que hoy la encuesta de Reforma, digamos hoy la publicación de Reforma, nos da mucha esperanza como partido. Primero que nada porque nos permite reconocer que es el Partido Acción Nacional la opción a este gobierno que ha sido verdaderamente ineficiente, corrupto y que no cumplió todo aquello que prometió en campaña. A mí me parece que es muy bueno saber que tenemos activos importantes, trascendentes, liderazgos nacionales que en una persona y en varias, porque también tenemos gobernadores, también tenemos, por supuesto, liderazgos en distintas partes del país, pero que en una persona hoy se puede encontrar esa oposición a este gobierno. Es necesario que haya un análisis de las desafortunadas cosas que ha hecho López Obrador, y qué bueno que hay mexicanas y mexicanos que están siendo contrapeso. Ojalá Ricardo Anaya tome la decisión de regresar cuando se necesita en este momento una figura, ojalá tome la decisión de regresar. Decirte que para mí es sin duda un tema trascendente, porque el PAN también necesita liderazgos y necesita unión. Y hay muchos, hay gobernadores, hay legisladores, pero qué más que hoy tenga nombre y apellido y se llame Ricardo Anaya. Es claro que el país está en una debacle, estamos como país pésimos en salud, pésimos en seguridad, pésimos en economía. López Obrador ha sido un verdadero fiasco, da solamente respuestas sin sentido y urge a gente que sea inteligente, valiente, y qué bueno que hoy pues las publicaciones demuestran que la mejor opción para quienes no estén de acuerdo con este gobierno sea el Partido Acción Nacional. Gracias. Senadora Vázquez Mota. Sí, bueno, yo quiero señalar que en una democracia los contrapesos son absolutamente indispensables. Y lo que hoy publica el periódico Reforma, sin duda, es un aliento y es la confirmación de que hay un sector muy importante de la sociedad mexicana que busca no solamente una oposición, y reitero lo que dice el senador Curi, considerar que no solamente está en los partidos políticos, reconociendo la responsabilidad y el deber que tenemos los partidos, sino también en el conjunto de una sociedad civil organizada y de todos aquellos y aquellos que en este momento están siendo damnificados, evidentemente, de estas fallidas estrategias y de toda esta tragedia, esta crisis sin precedente, tanto en salud, en economía y en muchos otros ámbitos de la vida de nuestro país. Que se mencione a un liderazgo como el de Ricardo Anaya, sin duda es fundamental, no solamente por lo que a la oposición toca, sino porque también, para mí por lo menos, en esta encuesta se vislumbra de manera muy clara la urgencia de propuestas diferentes, de acciones distintas a las que se han venido llevando a cabo
Y evidentemente, como ya también lo señalaba la senadora Kenia López Rabadán, que sea el Partido Acción Nacional quien encabece esta oposición y esta alternativa de un gobierno democrático de contrapesos y realmente al servicio de la ciudadanía con apego a la legalidad. Por lo tanto, es alentador y tenemos un trabajo muy importante que hacer en conjunto, partidos políticos, sociedad civil y todos aquellos y aquellas que quieran un México muy diferente al que estamos enfrentando en este momento, particularmente, y con eso termino mi intervención, un México que salvaguarde, por supuesto, la legalidad, el Estado de Derecho, pero sobre todo, que es condición sine qua non, la legalidad, las libertades. Hoy están en amenaza muchas de nuestras libertades, empezando por la libertad de expresión, y lo han sufrido medios de comunicación, lo han sufrido comunicadores en muchos sentidos, y cuando en un país amenaza la libertad de expresión, el resto de las libertades está inminentemente en un riesgo mayor. Así que bienvenido esta información y aliento y que nos refleja lo que está queriendo un buen sector de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, senador. El mismo Víctor Mayen nos pregunta, AMLO insiste en que se haga una consulta ciudadana para que el pueblo decida si se juzga o no a los expresidentes, pues señala que no quiere que se piense que es una venganza suya. Si pudieran hacernos un comentario. Senador Curi. A ver, nuestro país ocupa Estado de Derecho, ocupa instituciones fuertes, ocupa un presidente que se apegue a la ley. Ya vimos cómo han hecho sus consultas, Patito, como el tema del aeropuerto, el tema de la empresa ya en Mexicali. Y esto, de verdad que estas consultas a modo no sirven de nada. Lo único que yo veo es quitar la atención de lo importante. Deber apoyar a las personas que se quedaron sin trabajo, a las personas que no tienen ni para subsistir. Cuando Morena hablaba sobre que primero los pobres, yo entendía que era para sacarlos de pobres, no para meter más pobres. Este gobierno ha metido a 12 millones más de personas a la pobreza extrema. Hay 69 millones de personas en el país a partir de este gobierno que no tienen para la canasta básica todos los días. Eso es lo verdaderamente importante. Si tienen pruebas, ya ha habido corruptos que los metan a la cárcel, pero con el Estado de Derecho. Si ponen como estandarte a Benito Juárez, pues que sea un ejemplo de veras, no buscar consultas a modo y que estén viendo la forma de hacer circos mediáticos para quitar la atención de lo importante. Muchas gracias, coordinador. ¿Nadie más? Claudia Flores Barreto, ¿estás conectada, Clau? Sí, estoy conectada, Sergio. Buenos días a ti y gracias al coordinador, a las senadoras. Solamente preguntarles este asunto que declaraba el presidente López Obrador en el sentido de que debe darse a conocer en redes sociales y en la televisión el video que Emilio Lozoya entregó como prueba de que legisladores, varios se dice de Acción Nacional, fueron corrompidos por aprobar las reformas estructurales. Me gustaría saber si ustedes coinciden en que ese video debe conocerse lo más pronto posible, a pesar de que se hable de varios personajes que hoy y que antes militaron en Acción Nacional. Por un lado, y por otra parte también que me regalen un comentario. ¿Ustedes confían en la vacuna que ya se está tramitando, que ya hay un contrato para que se produzca en México? ¿Se la pondrían ustedes también? El presidente dice que si sirve la rusa, él sería el primero en ponérsela. Gracias. Coordinador. Pues lo mismo, Claudia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Pues lo mismo, lo que está buscando es un circo mediático. Mira, yo me acuerdo cuando hablaban en campaña que decían que había corrupción, 500,000 millones de pesos al año. Yo no lo veo en el presupuesto ni del 2019 ni del 2020. Y aquí una de dos, o se lo están robando o no era cierto. Y si lo que quieren hacer son circos mediáticos, que es lo que han estado haciendo hasta ahorita, solamente es querer quitar la atención de lo importante, que este gobierno no está dando resultados y lo que se necesita ahorita es apoyar
a las personas con el ingreso básico universal, cosa que le hemos estado proponiendo y no lo quieren hacer desde mi punto de vista por una verdadera omisión o indolencia. Y el tema de la vacuna, pues habrá que ver cómo viene la vacuna, quién la está proponiendo, qué pruebas tiene, pues, para ver si sirve o no sirve. Ojalá y sí sirva y que la puedan usar todos los mexicanos. Las senadoras, no sé si me quieran regalar algún comentario. ¿Ustedes están de acuerdo en que ese video debería darse a conocer ya? Gracias, Claudia. A ver, a mí me parece que es necesario poner en su justa dimensión las cosas. El señor dice que se tiene que dar a conocer un video. Él lo primero que tiene que entender y que tiene que hablar con la Fiscalía es si dar a conocer ese video pone en riesgo la investigación. Si darlo a conocer pone en riesgo la investigación, me parece que es una irresponsabilidad total que él quiera que entonces se ponga en riesgo una investigación y Lozoya y todos sus secuaces vayan a quedar impunes. Eso es lo primero. Lo segundo, si darlo a conocer no pone en riesgo la investigación y eso va a transparentar para los mexicanos sucesos, a mí me parece que entonces estaría extraordinario. Pero si no pone en riesgo la investigación. Es claro que en México lo que se necesita es Estado de Derecho, porque no puede ser que sea a mano alzada como se haga justicia en este país. La justicia no se pone a votación, el derecho no se pone a votación y mucho menos se debe de poner en riesgo. López Obrador debe de dejar de hacer política de circo, política barata, política de esa que no le genera beneficio a los mexicanos. Por eso es que hoy estamos como estamos. Por eso es que somos el tercer país en el planeta con más muertes por COVID. Por eso es que no se atrevió a darle apoyo a los mexicanos para que pudieran atravesar esta pandemia. Lo hicieron muchísimos países. Se hizo en Estados Unidos, en Canadá, se hizo en España y en México no, porque el señor es un irresponsable, solamente está pensando en el circo. Yo te diría, por supuesto, que si la transparencia permite a los mexicanos tener información y que esa información haga que los corruptos estén en la cárcel, bienvenida a la transparencia. Pero si lo que él quiere es poner en riesgo una investigación, es un irresponsable y es un populista. Y eso necesariamente se tiene que decir. Muchísimas gracias. Senadora Vázquez Mota, por favor. Sí, yo quiero hacer dos apuntes. El voluntarismo no puede estar por encima de la legalidad y el Estado de Derecho. Cuando el voluntarismo se pone por encima, entonces lo que sigue evidentemente no solamente es la injusticia, sino es el preámbulo de la ley de la selva. Y en segundo lugar, quiero señalar que hoy nos ocupan temas que están haciendo sufrir a millones de mexicanos. Ya apenas el pasado mes de abril el INEGI daba cuenta que 12 millones de mexicanas y mexicanos no tuvieron ingreso en su bolsillo, no tienen para llevar comida a sus casas. Se ha dado cuenta también de más de 60,000 personas que han fallecido. Y reitero, cifras que la propia autoridad reconoce que hay un subregistro considerable. Muchas otras están muriendo en sus hogares. Muchos otros han muerto bajo otras enfermedades porque ante la falta de pruebas, evidentemente no se puede certificar que ha sido por COVID. Y todavía el voluntarismo es el debate de si se usa un cubrebocas o no se usa. Cuando ya Mario Molina y muchos otros anteriormente han urgido a que se haga de manera obligatoria. El voluntarismo es echar a la basura una y otra vez propuestas urgentes que la gran mayoría de los países han implementado de un ingreso básico universal para acompañar una tragedia sin precedente en materia económica y de pérdida de empleos y de cierre de empresas. El voluntarismo es la reiterada negativa a aplicar las pruebas, cuando los especialistas señalan que para regresar a una actividad económica a salvaguarda se requerían al menos 1 millón de pruebas al mes.
Y el voluntarismo que causa muerte también está en no reconocer que el sistema de compras que adoptaron está dejando en la indefensión y condenando a la muerte a niñas y niños con cáncer. Estas son algunas consecuencias del voluntarismo, de un voluntarismo que se ha impuesto hasta ahora a la legalidad y al Estado de Derecho y que atropella los fundamentos de una democracia que aún joven es invaluable en la vida de nuestro país. Así de que lo quiero decir de esta manera porque el voluntarismo tiene consecuencias que tienen nombre y tienen apellido y que se trata de millones y millones de familias hoy en nuestro país. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura, ¿estás conectado? Tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias, Sergio. Gracias, senadores. Pues espero no ser pues muy reiterativo en lo mismo que han estado comentando, pero hay algunas cuestiones muy específicas. López Obrador dice hoy que han bajado las cifras de muertes y contagios por el COVID. ¿Se le puede creer a alguien que se la ha pasado engañando y manipulando las cifras? Hay razones para creerle mientras siga estando al frente de la pandemia López-Gatell, quien ha dado muestras de su ignorancia y manejo político de la pandemia. López Obrador debe asumir su responsabilidad antes de pedir minutos de silencio para los fallecidos. Esa es una pregunta. Ahorita hago la otra, si me lo permite. Senadora Vázquez Mota, por favor. Bueno, creo que por eso es tan importante y les agradecemos tanto que nos acompañen, que se haya aceptado esta queja por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En primer lugar, porque es justamente colocar en el banquillo del análisis de la investigación a quien ha conducido de manera tan fallida, soberbia, arrogante y evidentemente con tintes claramente militantes y no científicos, y de una enorme y costosísima, imperdonable negligencia, criminal negligencia, y evidentemente a él y a todos aquellos que resulten responsables. Y en segundo lugar, si la respuesta que tuviésemos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuese en el sentido de la no responsabilidad de las autoridades que en esta queja estamos señalando como urgentemente investigación por sus grandes y gravísimas responsabilidades, se abre una puerta indispensable para acudir ya entonces a instancias como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, estamos exigiendo, por supuesto, que se den las recomendaciones rápido y urgentemente, porque esto no puede esperar, pero si el caso fuese lo contrario, se abren puertas que estamos en toda la determinación de ir a tocar. Y mientras estas puertas tendrían que abrirse si este fuese el escenario, iremos a otras instancias internacionales para denunciar y hacer saber de la tragedia que se está viviendo hoy en nuestro país. Reconocemos, por supuesto, nadie es responsable de que haya llegado la pandemia, pero sí se es de la manera en que se ha mal conducido y de la forma tan irresponsable e indolente en que se ha respondido a la misma. Por lo tanto, considero que es muy valioso el paso que en este momento se está dando y el seguimiento y la exigencia que tendremos al respecto. Y bueno, terminaría nada más diciendo, qué pena que se reconoce el luto de las familias después de que 60,000 familias, al menos, han perdido a un ser amado. Porque más que minutos de silencio, que por supuesto son indispensables y necesarios, y minutos de aplauso para los héroes que los hay, y que son muchos también, lo que necesitamos son pruebas, medicamentos, ingresos, apoyo, protección, necesitamos cubrebocas, necesitamos lo que requieren quienes están al frente, necesitamos vacunas, porque estamos en la antesala de otra gravísima crisis de salud que se suma a esta que ya estamos viviendo. Eso es lo que necesitamos, más cubrebocas y menos minutos de silencio, más pruebas y menos muertes, para que lo que hoy vivimos sea menos doloroso y no acabe con el futuro de esta y de varias generaciones que están por venir.
Muchas gracias. ¿Tenías otra pregunta, Gerardo? Sí, Sergio, muchísimas gracias. Es insistir en lo del IVU. ¿No deberían endurecer ya sus posturas para que se otorgue el ingreso básico universal? Porque la gente está pasando verdaderos estragos para sobrevivir, mientras López Obrador, bueno, pues sigue negándose a otorgarlo. Y bueno, nada más una última cuestión. ¿Concuerdan ustedes en que los videos que debe ver bien López Obrador son los de la gente en desgracia, las del pueblo de México en desgracia, antes de pedir ver los de Lozoya? Gracias. El coordinador, por favor. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, Gerardo. El tema del ingreso básico universal sigue siendo prioridad para nuestro grupo, será prioridad para el siguiente periodo de sesiones y no lo vamos a dejar por ningún motivo. Y por supuesto que coincido contigo. Habrá que ver en este momento lo que está pasando la gente y por supuesto ver por la gente lo que está sufriendo y poderlos ayudar. Ahorita el gobierno más neoliberal que ha existido es el que tenemos ahorita. Es tan neoliberal que no le importa no darle medicinas a los niños con cáncer, con tal de ahorrarse y con una austeridad muy, pero muy mal entendida. Senadoras. Bueno, con esto terminaríamos la conferencia de prensa. Ya no tenemos registradas más preguntas, no me llega nada más. Entonces, agradecerles mucho, senadoras, agradecerle mucho, coordinador, compañeros y compañeros de la prensa, y los estaremos invitando para la conferencia de prensa el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós.